el día de hoy vengo a resolveros una duda y es cómo poder colocar vuestros subbadges y vuestros emotes en vuestro canal de Twitch. Colocar los emotes realmente es bastante sencillo, ¿no? Pero colocar los subbadges suele ser un reto bastante curioso porque están algo escondidos. Lo que vamos a hacer ahora directamente es ir a nuestro canal de Twitch y cuando estemos aquí adentro lo que tenemos que hacer es ir a nuestro perfil. Vamos a estudio de vídeo. Una vez nos abre esta pestaña, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si queremos colocar los emotes, por ejemplo, tenemos que irnos directamente a recompensa de espectador, emoticonos, y podríamos colocar todos los emotes que queremos, ¿no? El cuántos emotes puedas colocar realmente va a depender bastante de si eres afiliado, partner o simplemente si no eres nada de esto, pues a lo mejor creo que solo puedes colocar gratis 5, como dice aquí. Pero si quieres estos otros niveles, creo que ya tenías que llegar al nivel de afiliación. En este caso yo tengo el nivel de afiliado y por eso puedo colocarlos. Para hacer la prueba voy a intentar colocar emotes en el apartado este de aquí. Por ejemplo, yo tengo emotes del Alastor, pero si quiero colocar, por ejemplo, un emote animado, le doy a emotes animados, puedo colocar 5, le doy al más. Vamos a publicar uno, ¿vale? Muchas veces algunos emotes suelen dar algunos problemas y cuando esto ocurre lo único que hay que hacer es literalmente quitar el ajuste de tamaño automático y colocarlos manualmente. Por ejemplo, a veces tienen unos problemas de frames que se ven raros, pero en este caso lo vamos a colocar de manera normal. Le damos clic. En este caso voy a escoger uno de los emotes del pack de neón de VidElement, ¿vale? El cual voy a escoger en este caso... ¿por qué no? El ángel. Y bajamos hacia abajo y tenemos que ponerle un nombre al emoticono. En este caso, Angel. Le damos subir y se estaría publicando. En algunos casos los emotes no se suben al momento, tienen que estar como pendientes de aprobación, como en este caso. No sé cuánto suelen tardar estimadamente, puede que tarden un día, 5, todo depende de cómo esté Twitch en ese momento. Y ya estaría, esa sería la manera de publicar un emote y encima animado, ¿no? La manera de publicar un emote normal, estático, es la misma realmente. Ahora vamos a lo más complicado, que sería los subbadges. El problema que tienen los subbadges es que, por ejemplo, no están en las recompensas del espectador, cosa que a mí me parece muy mal, es que tú vas aquí y no existen los subbadges. Entonces, ¿en qué sitio tengo que estar yo para poder publicar dichos subbadges? Una vez cerrado recompensas de espectador, tenemos que irnos al apartado de rentabilización. Abrimos y nos salen anuncios, sharings, comunidad y sobre todo suscripciones, ¿vale? Cosa que es donde tenemos que colocar nuestros subbadges. Una vez dentro de suscripciones, lo que tenemos que hacer, ¿vale?, es ir al apartado de emblemas de suscriptor. Entramos. Y aquí es donde surge la magia, es donde podemos colocar todos los subbadges que tenemos. En este caso voy a utilizar estos subbadges que también van a juego con el emote que hemos subido antes. Y una vez los tenemos descargados, nos vamos a subir cada imagen uno por uno. Vamos a la imagen de mayor nivel, 72 píxeles. Una vez encontrada la imagen, vamos a subir en este caso la de mayor nivel, ya que estamos, ¿vale? Es la que más mola. Una vez colocados los tres emblemas, le damos a subir emblema y lo guardamos. Y una vez guardado podremos ver que el subbadge base es básicamente el que acabamos de subir. Ahora, ¿qué pasa? Si queremos que este subbadge sea diferente, que no esté aquí, esté en otro sitio, pues lo que tenemos que hacer es gestionar emblemas, donde dice base, lo cambiamos a los 2 meses. Y en los 2 meses pues publicamos otro subbadge de mayor nivel, de menor nivel. Esto ya depende de cada persona como lo quiera hacer. Lo normal sería que el subbadge que yo he publicado esté en el número de un año. Pero eso no es todo, porque hay un tipo de badge más que tenemos que colocar, que son los bit badges. Y por cierto, si estás interesado en uno de los productos que viste el día de hoy, como por ejemplo los emotes y los badges, que sepas que abajo en la descripción del vídeo podrás encontrar nuestra tienda de Etsy, el cual tiene estos productos y muchas cosas más, como por ejemplo alertas de suscripción, screen, transiciones, stream pass completos y muchas cosas más. Estos badges normalmente se colocan dependiendo del nivel de donación que hayas publicado, no son como las alertas evolucionadas de suscripción, que a los 100 bits es una alerta base, a los 1000 bits es una alerta de mayor nivel y a los 10.000 bits es una alerta superior, ¿no? Pues en este caso pues sería algo parecido, pero en una escala de badges, emblemas. Vale, ¿cómo colocamos estos emblemas nuevos? Tenemos que irnos al apartado de bit y sharing. Una vez vamos a este apartado, tenemos que irnos al apartado de nivel de bits. Y cuando llegamos aquí te podrás fijar que hay ya emblemas por defecto que van en base a la cantidad de bits. Si donas un bit, pues tienes este emblema. Si donas 100 bits, este, y así sucesivamente. ¿Cómo lo editamos? Primero que todo hay que descargar pues, unos bit sharings que podamos utilizar claramente. Para los emblemas de bits vamos a utilizar es lo que viene siendo este pack de aquí, que puede ser bastante interesante, y así vamos a juego con lo que viene siendo el pack de emotes, los subbadges y ya en este caso ahora serían los bit badges. Muy bien, una vez ya descargado los bit badges nos vamos a ir a
editar el primer nivel, la resolución es la misma, no hay ningún cambio. Nos vamos a la primera resolución, la de 72 píxeles, abrimos y tenemos que buscar nuestros bit badges. Vamos aquí, bit badges 1, 72 píxeles y vamos a poner el de primer nivel. Ponemos y listo. Y así sucesivamente hasta completarlo. Una vez ya colocados, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir aquí abajo y le damos a guardar cambios. Y ya estaría. Y una vez ya colocados podremos observar que he colocado 3 niveles de bits. Un bit sería el emblema gris, 100 bits el emblema azul y 1000 bits he puesto las gafas de nivel máximo, ya que, bueno, me parecía interesante ponerlas yo directamente, ¿no? Y ya estaría. Con esto has colocado todos los badges, los emotes y, como puedes ver, realmente es algo bastante sencillo. Es verdad que Twitch no tiene muy bien colocado, según yo, las cosas. Yo creo que todo eso tendría que estar en el apartado de recompensas, pero así como están las cosas. Si el vídeo del día de hoy te ha gustado, espero que nos regales un hermoso like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y sobre todo nos vemos en la próxima.